Olga Warnant vuelve a tundir a Felipe Calderón. Ojalá hubiera admitido sus graves problemas de salud. No solo fue fraude, sino incapacidad manifiesta para gobernar. La autora de Felipe el Oscuro no tuvo reparos en arremeter en contra del expresidente panista, a quien le reclamó su falta de capacidad para gobernar. La periodista y escritora Olga Warnant criticó la hipocresía de Felipe Calderón al respecto de la salud del presidente AMLO. El viernes, el presidente López Obrador reapareció en un video para hablar sobre su estado de salud ante el contagio de COVID-19. Además aseguró que estaba bien y que había rebasado la etapa crítica, pese a que siempre se mantuvo con síntomas mínimos. También recalcó que aún debe seguir en resguardo, pero habló sobre su mejoría ante las fake news que señalaban que el presidente estaba grave, e incluso llegaron a afirmar que había padecido una embolia. Calderón habla sobre el video de AMLO. Tras la publicación de AMLO, Felipe Calderón publicó en sus redes sociales sobre la mejoría del presidente y dijo lo siguiente: qué bueno que el presidente López Obrador publicó ese video. Termina con la especulación que a nadie conviene. Que se mejore pronto, escribió Calderón en la red social Twitter. La autora de Felipe el Oscuro no tuvo reparos en responderle y arremeter en contra del expresidente panista, a quien le reclamó su falta de capacidad para gobernar. Olga Warnant le dijo lo siguiente a través de su cuenta @owarnant. Qué bueno hubiera sido que antes y durante tu gobierno de la muerte hubiera admitido sus graves problemas de salud. No solo fue fraude, sino incapacidad manifiesta para gobernar. La polarización es culpa de Calderón. Por otra parte, la escritora recordó que Calderón fue quien provocó la división del país, ya que su fraude en las elecciones generó una grieta profunda y dolorosa en la sociedad. Buenas tardes, amigas y amigos. Leo que algunas y algunos señalan al gobierno por la polarización. No creo en esto. La polarización viene de tiempos remotos. Ejemplo cercano: el fraude de Felipe Calderón, que no solo agredió a las instituciones, sino que generó una grieta profunda y dolorosa en la sociedad, afirmó en Twitter la escritora. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Cada vez somos más los que queremos consolidar la Cuarta Transformación de México. Por eso, en Morena unimos fuerzas con quienes ya nos han acompañado en el combate a la corrupción y los malos gobiernos. En 2021, en alianza con el pueblo y junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo, seguiremos cambiando la realidad del país. La Cuarta Transformación triunfará en todos los rincones de México.
Juntos seguiremos regenerando nuestra vida pública e impulsando los principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos hacemos historia. En Morena, la democracia es lo más importante. Somos un movimiento abierto, honesto, transparente. Y somos el único partido político en México que escucha al pueblo. Por eso, en la selección de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, el pueblo es el que manda. En Morena abrimos los espacios a la participación política de la ciudadanía. Organizamos mesas de diálogo entre aspirantes y la dirigencia del CEN. Hicimos un registro abierto a toda la militancia y simpatizantes que quieran participar en las encuestas de sus estados. Las y los participantes se han comprometido a respetar los resultados y a ser un solo equipo con él o la ganadora por el bien de la transformación. Con las encuestas, la ciudadanía elige libremente a quien va a competir en las elecciones para representarles. En casos como el de Guerrero, donde hay muchos aspirantes inscritos, se realiza una primera encuesta de reconocimiento para tener a 3 hombres y 3 mujeres, lo cual además garantiza la paridad de género. Las encuestas son el mejor antídoto contra el amiguismo, el influyentismo y el sectarismo. Morena es sinónimo de democracia y de participación ciudadana. Somos Morena, somos la esperanza de México. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista
acepta que se destruyan estos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.